Son muchas las mujeres que han dejado huella en la historia de la moda y cuyos nombres son conocidos por todos, como Elsa Schiaparelli, Coco Chanel, Madonna o Lady Di. Podemos nombrar una larguísima lista de nombres de mujeres que son conocidas por todos o prácticamente todos y han hecho un gran aporte a la historia de la moda. Estamos en el mes de marzo, el mes de las mujeres por excelencia, y quería dedicar este capítulo del podcast a aquellas mujeres que marcaron un antes y un después en la moda, pero cuyos nombres no son tan conocidos o tan reconocidos, especialmente entre aquellas personas que no sean expertas en el ámbito de la moda. Voy a estar hablando de la vida y obra de 10 maravillosas mujeres que dejaron huella en la moda, pero cuyos nombres no son tan conocidos. Voy a dividir este tema en 2 capítulos, de manera que hoy voy a estar repasando la vida de 5 mujeres y en el próximo programa de Desvistiendo la Moda estaré hablando de 5 mujeres más. Pero antes de comenzar, y por si no me conoces, me presento. Yo soy Suri y este es mi podcast Desvistiendo la Moda, donde hablo acerca de las entrañas de la industria de la moda, un mundo complejo y apasionante a partes iguales, que no es tan frívolo y superficial como mucha gente piensa, y aquí te lo voy a demostrar. Si quieres conocer todavía más cosas acerca de la industria de la moda, te recomiendo que me sigas en Instagram, white_buckets_, y también puedes suscribirte a la newsletter, que es un email que envío semanalmente con información que estoy segura que te va a resultar de valor. Si trabajas en moda o tienes una marca de moda y quieres participar en el podcast, ya sea como colaborador o como patrocinador, puedes escribirme a hola@whitebuckets.es y estaré encantada de atender tu petición. Y sin más dilación, vamos a comenzar con 5 mujeres que marcaron la historia de la moda. La primera en la lista es Amelia Bloomer, la instigadora del uso del pantalón entre las mujeres a mediados del siglo XIX. Amelia se crió en el seno de una familia humilde y, a pesar de haber recibido muy pocos años de formación académica, era una persona con grandes inquietudes sociales y culturales. A los 22 años se casó con Dexter Bloomer, un abogado que la animó a publicar en su periódico, The Seneca Falls Courier. Quería que ella hiciese públicas sus ideas a favor del sufragio femenino y el movimiento de la templanza, que denunciaba el consumo de bebidas alcohólicas por su correlación entre el alcoholismo y la violencia de género. En el año 1848, Amelia asistió a la primera convención a favor de los derechos de las mujeres, la Seneca Falls Convention. Este hecho la inspiró para crear su propio periódico de mujeres, al cual llamó The Lily, y vio la luz por primera vez en 1849. En la publicación se hablaba acerca de temas como la educación, el sufragio femenino y, por supuesto, la moda. Tenemos que recordar que en 1848 las mujeres se consideraban ciudadanos de segunda, que no tenían permitido poseer propiedades. Como puedes imaginar, la vestimenta de la época tampoco jugaba a favor de las mujeres, la cual no era nada práctica y restringía los movimientos. El periódico The Lily reclamaba un papel igualitario para las mujeres en la sociedad. La publicación, que inicialmente era un pequeño proyecto, alcanzó los 4.000 ejemplares por tirada, y en ella también colaboraban grandes figuras del feminismo de la época. En el año 1851, la activista por la templanza Elizabeth Smith Miller adoptó una indumentaria mucho más cómoda de lo habitual. Inspirada en la indumentaria tradicional de algunos lugares de Oriente, comenzó a vestir unos pantalones holgados que se ajustaban en el tobillo, estilo bombacho. Amelia se inspiró en esta nueva vestimenta que había adquirido Elizabeth y comenzó a promocionarlo en su periódico The Lily. Así, estos pantalones estilo bombacho se popularizaron, aunque únicamente entre las sufragistas, y pasaron a llamarse The Bloomers. Como es de esperar, a los hombres y a la gran mayoría de la sociedad esta indumentaria le pareció ridícula, por lo que no podemos hablar de que Amelia Bloomer realmente impusiese una moda mayoritaria, sino que se quedó en una minoría. No obstante, estos primeros pantalones marcarían un antes y un después, ya que sería la primera vez que una mujer vestiría pantalones para uso diario para la calle en Occidente. En Estados Unidos, el uso de los pantalones por parte de las mujeres se restringió al trabajo en el campo y algunas actividades de ocio, y en otros lugares, como en París, se prohibió por completo.
El revuelo causado por los pantalones Bloomers saturó a Amelia, quien dejó de publicar The Lily, pero nunca dejó de colaborar con otros periódicos. Lideró las campañas sufragistas en algunos lugares de Estados Unidos y fue presidenta de la Asociación por el Sufragio Femenino en Iowa entre los años 1871 y 1873. Algunos años después de que Amelia Bloomer falleciese, el movimiento retomó fuerza a finales del siglo XIX. Y aunque ella no estuviese viva para poder ver cómo cada vez más mujeres vestían pantalones y cómo finalmente podían votar, sin duda su aportación fue muy importante para las mujeres y para la moda. Discúlpame por ser una intelectual, sé que preferirías a alguien más femenina, agradable y afectiva, Zelda Fitzgerald. Zelda es injustamente conocida por ser la mujer de Scott Fitzgerald, un famoso novelista del siglo XX, pero en realidad su gran legado fue el de ser una de las primeras flappers de los años 20. Nació en Alabama y fue una niña muy activa y creativa desde un inicio. En su juventud era todo lo contrario de lo que se esperaba de una mujer decente de la época. Fumaba, bebía, le encantaba ir al baile y tontear con los chicos. A los 18 años conoció a Scott Fitzgerald en un club de baile, quien era militar en ese momento. Se dice que durante 2 años estuvieron carteándose en la distancia y que Scott se inspiró en la peculiar personalidad de Zelda para escribir la novela A este lado del paraíso, que fue todo un éxito en cuanto se publicó. Después del éxito de la novela, Zelda viajó a Nueva York, donde se casó con el escritor. Ella era una mujer transgresora que tenía inquietudes más allá de querer formar una familia y seguir los roles tradicionales femeninos. Cuando se cortó el pelo al estilo bob y comenzó a utilizar vestidos rectos y cortos que le permitían bailar con libertad, se convirtió en una de las primeras flappers. En aquella época, justo después de la Primera Guerra Mundial, las mujeres buscaban emanciparse y seguir su propio camino. Zelda se convirtió en todo un referente para aquellas mujeres liberadas y siguieron su estilo. Fumaban, bebían en público, asistían a salas de jazz y conducían sus propios automóviles. Las prendas holgadas les aportaban un estilo más andrógino que el habitual hasta la época. No marcaban el pecho ni la cintura y dejaban los brazos al descubierto. Además, estas mujeres vestían grandes joyas y llevaban mucho maquillaje para la época, con los ojos bien marcados y los labios rojo carmín. Hasta la época solamente las actrices y las prostitutas habían usado ese tipo de maquillaje. Ellas reclamaban su derecho al ocio y a la diversión, pero también querían ocupar espacios laborales reservados para los hombres. Del mismo modo que Zelda fue referente para las flappers, su marido Scott Fitzgerald era quien inmortalizaba la historia. Aunque ella también escribió relatos autobiográficos, los editores la rechazaban porque les parecían plagios del trabajo de su marido, cuando en realidad era al revés. Él se nutría de las ideas de Zelda y sus escritos sin su permiso. En aquella época las mujeres de los escritores no tenían otro lugar que no fuese el de musa e inspiración para sus maridos. Scott no veía con buenos ojos el éxito de su mujer y convirtió la relación en un infierno. Desafortunadamente, Zelda pasó gran parte de su vida en centros mentales. A pesar de todo, ella fue una artista que dentro de sus posibilidades hizo con su vida lo que quiso. La tercera mujer en la lista es Anne Burda, y sí, es la persona que está detrás de la famosa revista de corte y confección Burda. Anne Magdalena Lemminger nació en Alemania en el seno de una familia humilde. Desde joven ella fue muy independiente y ambiciosa. Comenzó a trabajar en su adolescencia y también se formó en un curso de comercio. Fue allí donde a los 21 años conoció a su futuro marido, el editor y publicista Franz Burda II, hijo de Franz Burda I, fundador de una imprenta llamada Burda. Después de casarse y tener hijos, ella no deseaba dedicarse solo a las tareas del hogar y quería lanzar su propia revista y convertirse así en una mujer independiente.
En aquel entonces había finalizado la Segunda Guerra Mundial y las mujeres querían volver a sentirse bellas y renovadas. Solamente que debido a que los recursos eran muy limitados, incluidos los recursos económicos, muchas mujeres no tenían acceso a bonitos diseños y muchísimo menos a la alta costura. Por lo que Anne pensó que sería una muy buena idea ofrecer una revista que tuviese bonitos diseños y que las mujeres pudiesen realizarlos ellas mismas en casa. La idea era lanzar una publicación mensual con patrones de las prendas que más triunfaban de aquellos diseños de la alta costura. Aunque al principio a su marido no le gustó mucho la idea, lo cierto es que finalmente consiguió convencerle. Y así es como en el año 1949 salió por primera vez la revista Favorite. Al año siguiente pasó a llamarse Burda Modern. A partir de 1952 empezó a introducir en su interior hojas de papel con patrones de ropa. Los inicios no fueron nada fáciles para Anne, quien tenía que encargarse de todo el trabajo relacionado con la revista, encontrar a los fotógrafos, modistas, modelos y todo lo que requería la producción de la revista. Trabajaba en torno a 12 horas diarias, pero lo cierto es que los esfuerzos rápidamente dieron sus frutos, ya que la revista fue un éxito desde el inicio. Y aquí introduzco mi pequeña reflexión. En el caso de la revista Burda podemos ver cómo claramente estaba satisfaciendo una necesidad que existía. Anne había dado con la tecla adecuada en el momento adecuado. Y es fácil tener éxito cuando estás ofreciendo algo que es una clara solución a los problemas del momento. Burda Modern se convirtió en uno de los iconos del llamado milagro económico alemán y logró traspasar las fronteras del país, vendiendo en Europa e incluso en los Estados Unidos. En 1987, Burda se convirtió en la primera revista occidental que comenzó a ser publicada en la Unión Soviética. Aunque es cierto que en las últimas décadas ha perdido fuerza debido al auge del fast fashion y que la gente ya no confecciona en su casa, sigue publicándose en 90 países y en 16 idiomas. La penúltima mujer por hoy es Michelle Bernardini, quien rompió todas las normas habidas y por haber cuando posó en bikini. Durante gran parte de la historia de Occidente, la ropa de baño no fue un problema, pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX empezó a ponerse de moda ir de vacaciones y bañarse en la playa. Aquí es cuando surgieron conflictos, ya que cualquier exhibición de anatomía, especialmente la femenina, era considerada inmoral y estaba perseguida. Así aparecieron los primeros bañadores tanto para hombres como para mujeres. Aunque la versión masculina del bañador pronto se convirtió en algo mucho más confortable, como un pequeño calzoncillo o boxer que llegaba a media pierna y se combinaba con una camiseta de tirantes, lo cierto es que para las mujeres la historia era muy distinta. Ellas tenían que llevar un largo buzo que les cubrían tanto las piernas como los brazos, ya que no podían enseñar ni los hombros ni las extremidades. Como los tejidos de aquella época eran mucho más sencillos o rudimentarios que los de hoy en día, estos trajes de baño resultaban muy incómodos porque cogían mucho peso cuando una se bañaba con él. Durante más de un siglo las mujeres reclamaban prendas de baño más prácticas y cómodas, pero las autoridades, preocupadas por la provocación y los escándalos, castigaban a aquellas que mostraban más carne de lo debido. En 1907, la nadadora y actriz Annette Kellerman, cansada de las incomodidades que suponía el uso del traje tipo buzo, creó su propio diseño, un mono ajustado, sin mangas, sin perneras, que iba ceñido al cuerpo y que permitía la libertad de movimientos bajo el agua. Tal fue el escándalo que fue arrestada. Sin embargo, esto sentó precedente porque la idea caló en la población femenina. Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de materiales, el gobierno de los Estados Unidos solicitó la reducción de un 10% de la tela necesaria para los trajes de baño. Así es como comenzaron a parecerse un poquito más a lo que son hoy en día. Aunque la moda evolucionó más entre la década de los años 30 y 40, los avances se quedaban cortos debido al código Hays de Hollywood, un reglamento creado en 1930 que determinaba lo que era o no aceptable exhibir en la pantalla en los Estados Unidos. Debido a las estrictas normas de este código, muchas películas europeas o producciones independientes no pasaban el corte y se quedaban fuera porque no representaban el estilo de vida norteamericano.
El mundo del diseño del traje de baño femenino experimentó un gran cambio en 1946 y esto se dio debido a dos razones de peso. El primero vino de la mano de Jacques Heim, quien lanzó un traje de baño llamado Átomo, llamado así por ser el traje más pequeño diseñado hasta la fecha. Estaba formado por dos piezas y dejaba el abdomen al descubierto, pero no el ombligo. El segundo gran acontecimiento fue cuando Louis Red propuso un traje de baño dividido en dos piezas que sí mostraba el ombligo. Para el diseñador no fue nada fácil encontrar a una modelo que quisiese posar con el traje de baño, ya que las modelos de alta costura no querían hacerlo y se vio obligado a contratar a una bailarina. Ella era Michelle Bernardini, quien por aquel entonces bailaba desnuda en el Casino de París. El 5 de abril de 1946, Michelle rompió las normas de Hollywood posando con un traje de baño de dos piezas que dejaba el ombligo al descubierto. Fue todo un bombazo que revolucionó la sociedad de la época. De aquí que el dos piezas recibiese el nombre de bikini, el atolón donde poco antes se habían hecho las pruebas nucleares. Tras la presentación, la bailarina recibió unas 50.000 cartas de admiradores. Sin embargo, el bikini fue demasiado rompedor y su uso no logró popularizarse. Tampoco ayudaba el hecho de que estuviese prohibido en varios países. A principios de los años 50 era habitual llevar esta prenda de baño y logró popularizarse gracias a que lo utilizaron algunas estrellas de cine como Brigitte Bardot. En 1962 tuvo lugar la famosa escena de Ursula Andress en la película de James Bond y ahí todo cambió para siempre. En 1970 el bikini ya había sido adoptado por las mujeres como un símbolo de resistencia, modernidad, libertad, autoestima y confianza. Junto a la normalización del bikini llegaron la píldora anticonceptiva, la minifalda y la rebelión contra lo establecido por la moral, llegando a un momento completamente revolucionario en los años 70. ¿Quién iba a decirle a Michelle Bernardini que iba a marcar un antes y un después cuando posó con un bikini por primera vez? Una vez que nos cansamos de buscar aprobación, nos damos cuenta de que es más fácil ganarse el respeto. Gloria Steinem. La quinta y última mujer de la lista por hoy es Gloria Steinem, la precursora del look del poder de los años 70. Durante la mitad del siglo XX, las mujeres estaban predestinadas a cumplir su papel de ama de casa sin rechistar. No obstante, durante la ola feminista de los años 60 y 70 se dieron cambios muy importantes. Se pusieron sobre la mesa temas como los derechos reproductivos, la incorporación de la mujer en el mercado laboral o la violencia doméstica. Uno de los mayores exponentes del movimiento fue Gloria Steinem, quien nació en Ohio en 1934. Se trata de una periodista y activista que lleva desde entonces luchando por los derechos de las mujeres. Desde bien joven ella quería formarse, por lo que estudió en la universidad asuntos políticos y gubernamentales. Después comenzó su carrera como periodista colaborando con diferentes medios como The New York Magazine o Vogue, hablando sobre los derechos de las mujeres, el aborto y otros temas tabú de la época. Enseguida se convirtió en el foco mediático por su discurso. Combinó su trabajo como periodista con el activismo a favor del derecho de las mujeres. En una ocasión se coló en la mansión Playboy. En su ensayo, A Bunny's Tale denuncia en primera persona la explotación y las condiciones que sufrían las trabajadoras de dicha mansión. Además, hablaba del típico traje de conejita, un claro fetiche de su fundador, Hugh Hefner. Las chicas tenían que llevar zapatos de tacón y un opresivo corsé. El look de camarera de servicio también debía ir acompañado de una actitud complaciente hacia los hombres. En 1971, Gloria, junto con otras mujeres, fundó el Caucus Político Nacional de Mujeres y en 1972 la revista Mrs. Magazine, una revista que se convirtió en un referente para muchas mujeres. Obtuvo gran popularidad y pronto despertó un gran debate social porque cubría temas como el acoso sexual, la violencia machista y el machismo en el lenguaje.
Durante su carrera, Gloria ha recibido muchos reconocimientos como el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en el 2021, la Medalla Presidencial de la Libertad en 2013 y en Nueva York se proclamó el Día de Gloria Steinem el 31 de marzo del 2019. No obstante, también tuvo confrontaciones con otras feministas que cuestionaban su discurso por vestir de manera elegante y glamurosa. Creían que eso era completamente contradictorio con ser una activista feminista. Su look de poder en los años 70 le servía de medio para difundir su mensaje. Mechones rubios, gafas de aviador, pantalón de campana y tops de cuello alto. Muy alejado de la clásica ama de casa de la época. Ella misma definiría su look como perra radical, una imagen muy reconocible e imitada por otras jóvenes en los años 70. En 1992 publicó un libro llamado Revolution from Within, a Book of Self-Esteem. Fue muy criticada por ser un alegato de autoestima que defendía una actitud de confianza hacia una misma. Ella nunca renegó de su imagen porque para ella la moda era una manera de expresarse. Hasta aquí este repaso de la vida y sobre todo la obra de 5 mujeres no tan conocidas que marcaron un antes y un después en la historia de la moda. Puedes dejarme en comentarios qué te ha parecido, también puedes proponer o sugerir nuevas vidas, nuevas mujeres, nuevos temas y por supuesto compártelo con otras mujeres o otras personas que consideras que necesitan conocer esta información. Eso me ayuda muchísimo a mí, ya que es todo un trabajo recopilar toda esta información, grabar, compartir y todo lo demás. Y sin más me despido, hasta el próximo programa de Desvistiendo la Moda.